Buenos días. Gracias. Continuamos revisando cálculo de volumen de sólidos de revolución. Nos faltaba revisar cuando son dos funciones las que están girando y las que están formando el sólido, si no me equivoco. Entonces vamos a resolver este ejemplo. En este caso están girando dos funciones. Una es y igual a x más 2 y otra función es y igual a x. Entonces y igual a x más 2 pues sería una línea recta que tiene pendiente 1 pero cruza el eje de las y en 2. Entonces formaría una figura así, una línea así. La otra es la función y igual a x, que sería esta. Y me dice que la región delimitada es entre estas dos funciones y x igual a 0. X igual a 0 sería esta de aquí. Y x igual a 3. 1, 2, 3. Sería esta de aquí. Quiere decir que a la hora de estar, que la parte que está girando es nada más esta región. Y me dice que además está girando alrededor del eje X. Entonces, cuando gira la función, la primera función, vamos a decir que este es F y que esta es G. Entonces, F me quedaría así. Y G me quedaría así. Entonces, a la hora de estar girando estas dos funciones, lo que forman es como una cubetita, se ve así, y que tiene un hueco en forma de cono. Lo que podemos hacer nosotros para calcular el volumen, pues sería primero calcular el volumen del sólido como si no tuviera huecos y después restarle el volumen del hueco que se formó en el centro. Si nosotros calculamos el volumen del sólido, de la parte más exterior, el volumen sería igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 3 y la función que está girando o la que forma la figura más grande sería x más 2 porque es la que está más alejada del eje. Y entonces tendríamos x más 2 elevado al cuadrado y lo integramos con respecto a x. El volumen de la figura más pequeña, vamos a llamar el volumen de B, sería igual a pi
por la integral que va desde 0 hasta 3 también. Y en este caso la función que está girando es simplemente x. Entonces es x y elevado al cuadrado, porque estamos considerándolo como un radio, y se integra con respecto de x. Si se fijan aquí, en realidad, como los límites y la variable de integración son los mismos, podríamos calcularlo como el volumen total es igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 3 de, sería el volumen mayor, sería x más 2 al cuadrado, menos el volumen de la figura más pequeña, que sería x cuadrada, y todo eso se integra con respecto de x. Esto fue más o menos para entender lo que nosotros necesitamos calcular. Digamos que de forma general, cuando yo quiero calcular el volumen de un sólido de revolución con un hueco, es decir, se forma porque dos funciones están girando, sería igual a pi por la integral que va desde a hasta b, y sería el radio mayor, que va a ser la función que esté más alejada del eje, menos la función que me forme el radio menor, o la función que está más cercana al eje. Y esto puede ser con respecto a x o con respecto a y. En este caso nosotros lo aplicamos con respecto a x. Pero siempre sería eso. Si giran con respecto a y, aplicamos el mismo principio. Va a ser la función que esté más alejada menos la función que esté más cercana al eje de giro. Entonces, en este caso sería, para no tener que hacer esto dos veces. Entonces sería pi por la integral de 0 a 3, y entonces vamos a tener que simplificar esto. X más 2 al cuadrado me va a dar x cuadrada más 4x más 4. Binomio al cuadrado menos x cuadrada, y todo se integra con respecto a x. Y entonces, esta con esta se eliminan y solamente tengo que resolver pi por la integral de 4x más 4 con respecto a x, de 0 a 3. Pi por la integral de esto es muy sencillita, la integral de x pues sería x cuadrada sobre 2, me va a quedar 2x. Y la integral de 4, 2x cuadrada. Y la integral de 4 pues va a ser simplemente 4x, y lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 3. Sería pi por, la función la evaluamos en el límite superior, me va a quedar 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Más 4 por 3, 12. Si la función la evaluamos en el límite inferior, pues todo me daría 0 y me va a quedar 18 más 12, 30. 30 pi y son unidades cúbicas. ¿Preguntas con este ejercicio? No. Entonces es como área bajo la curva, pero con revolución. Sí, básicamente es el mismo principio. Sí, la función que está, bueno, en el área bajo la curva siempre la de arriba, medio la de abajo, y en este caso siempre va a ser la que está más alejada, menos la que está más cercana. Está bien. Entonces, no hay dudas con este para pasar al siguiente ejemplo. No. No, eso está sencillo. Esta vez veo la imagen más borrosa y me dice que el ancho de banda de mi teléfono no es suficiente. Entonces no sé si mi internet ande lento, si
Si al final veo que las imágenes no se notan mucho y al rato grabo otra clase con otro grupo, les subo la del otro grupo, ¿les parece? Sí, está bien. Sí, así. Vamos a ver otro ejemplo. Y es igual a raíz de x. Y es igual a 0. X es igual a 4. Y ahora vamos a resolver un ejemplo en el cual la función gira, pero ya no es alrededor del eje X o el eje Y. Esta vez la función gira alrededor de X es igual a 4. Dibujamos primero la gráfica. Me dice y es igual a raíz de x. Sería algo más o menos así. Y es igual a 0, pues sería el eje x, porque no importa qué valor tome x, y siempre vale 0. Y x igual a 4, pues sería esta línea recta de aquí. Y me dice que además gira en esa línea recta, x es igual a 4. Entonces, si está girando en esa parte, quiere decir que el sólido que se forma es hacia acá. Este es el eje X y este es el eje Y. Gira en una línea que no es ninguno de los dos ejes, pero si se fijan, gira como si lo hiciera en el eje Y. Por lo tanto, tendríamos que integrar con respecto a Y. Todo lo vamos a expresar con respecto a Y. ¿Por qué? Porque al final nuestras rebanadas o nuestras secciones, nuestros discos, van a estar calculados de esta forma. Entonces, mi fórmula me decía que el volumen es igual a pi por la integral que va desde A hasta B de f de x al cuadrado con respecto de x. En este caso, como no gira en el eje x, pues lo único que cambiaría en mi fórmula hasta ahorita sería que va a ser una función de y y se integra con respecto a y. Esto que está aquí, esa función aparece porque representa el radio de la figura que está girando. Si yo lo dejo así tal cual, mi función es esta de acá, y es igual a raíz de x, si cambiamos, entonces tendría que x es igual a y cuadrada. Si yo lo dejo así tal cual y hago el cálculo de pi, volumen es igual a pi por la integral que va desde A hasta B de y cuadrada, en sí lo que voy a estar calculando es la distancia que hay de aquí a aquí. Y lo que voy a estar calculando pues sería este sólido y ese no es el que está girando. El radio ahora no es esta distancia. El radio es esta distancia que hay de aquí a aquí, pero yo puedo conocer esta distancia. Esta distancia es y cuadrada. Entonces, si la distancia que hay de aquí a aquí es y cuadrada y la distancia que hay de aquí a aquí es 4, entonces yo puedo decir que el radio es igual a 4 unidades menos lo que valga y cuadrada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este punto, en y igual a 0, en ese punto el radio es la distancia que hay de aquí a acá y son 4 unidades. Comprobamos el punto en el cual y vale 0, el radio es igual a 4 menos 0 al cuadrado, pues me da 4 unidades. Cuando y es igual a 1, el radio es igual a 4 unidades menos 1 al cuadrado, o sea, 3. De aquí a aquí hay 1, por lo tanto, acá habría 3 unidades, ¿cierto?
Y cuando y es igual a 2, el radio es igual a 4 unidades menos 2 al cuadrado, eso me da 0. El radio en este punto máximo, pues es 0. Entonces, nada más para comprobar que se cumple esto. Entonces, en lugar de tomarlo así, ahora mi radio va a ser 4 unidades menos el valor que tome y como es un radio, va a ir elevado al cuadrado y lo integramos con respecto a y. Y los límites, pues como van calculados en y, tendría que ver cuál es la coordenada en esta, que es 0, y la coordenada en esta, que ya para no hacer cálculos, que sería 2. Raíz de... si x es igual a 4, tengo raíz de 4, por lo tanto y vale 2. Entonces va a ser una integral que va desde 0 hasta 2. Y lo demás, pues ya nada más es integrar. Entonces el volumen es igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 2 y tendría que elevar esto al cuadrado, me va a quedar 16 menos 8y cuadrada más y cuarta y se integra con respecto a y. La integral va a ser igual a pi por, integramos todo esto, me va a quedar 16y menos 8y cúbica sobre 3 más y quinta sobre 5 y todo lo evaluamos desde 0 hasta 2. Me va a quedar pi que multiplica a 16 por 2, 32, menos 2 al cubo son 8, por 8, 64, entre 3, 64 tercios. 2 a la 5 son 32 y entre 5, 32 quintos. Si lo evalúo en 0, pues todos me darían 0. ¿Tienen calculadora a la mano? 32 menos 64 tercios más 32 quintos. ¿Tienen calculadora? Porque luego yo me equivoco. Según yo son 256 sobre 15 multiplicado por pi y son unidades cúbicas. ¿256 sobre 15? Ah, ok, perfecto. 256 sobre 15 por pi son unidades cúbicas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Maestra, Sí. siempre va a ser el eje horizontal o vertical, ¿verdad? Nunca va a ser como una pendiente o... No, esos casos ya no los revisamos. Sí puede ser, pero no, ahorita ya. Con lo que llevamos ya es suficiente. Ok. Entonces, como vemos, cuando tenemos una función que está girando alrededor de un eje diferencial de coordenadas, esta fórmula que ya teníamos cambia. Y entonces el radio ya no va a ser una función, van a ser dos funciones. Porque el eje de giro lo vamos a estar considerando también como una función. Y vamos a tomar siempre la de la derecha menos la función de la izquierda. O si están girando alrededor del eje X, pues entonces sería la que está más arriba menos la que está abajo. Vamos a considerar ahora esto como una función, el eje también como una función, y entre la raíz y el eje, la que está más hacia la derecha, pues es el eje. En este caso tendríamos G menos
La función que está más hacia la izquierda, pues es raíz de x. ¿Alguna pregunta? No. Esta es ¿Cómo una por los límites? rápida. ¿Mm? A ver si díganme. Mancera, ¿no? Ortega, ¿alguien iba a decir algo? Sí, era del anterior que no me fijé, que tenía x menor a 0, ¿por qué? En las instrucciones. No, era x igual a 0. Les digo que como que no se ve muy bien la imagen el día de hoy. Yo creo que mi internet está saturado, no sé. Pero era x igual a 0. Sí. Maestro, yo tengo una duda. Ujú. En el ejercicio 3 que dejó, hay una que dice, bueno, que dice del primer cuadrante. ¿A qué se refiere eso? No me acuerdo muy bien qué ejercicio es, pero seguramente es una parábola y una línea recta. ¿No es así? Bueno, es Bueno, y, ¿me dices cuál es la función? ujú, es y igual a 1 menos x al cuadrado. Ajá, Luego y igual a x al cuadrado menos 1. ajá. X igual a 0. Primer Ujú. cuadrante. Y la revolución es en el eje Y. Ok. Tenemos aquí x, tenemos aquí y. 1 menos x cuadrada, pues va a ser esta. X cuadrada menos 1 es esta. X igual a 0 es esta de aquí. Entonces, la región que encierran esas tres funciones, pues puede ser esta o puede ser esta. X cuadrado menos 1. ¿Así son así? Bueno, Sí, así es. ok. Y dice que solamente me interesa lo que está en el cuadrante 1. Quiere decir X cuadrado. No, sí. Entonces quiere decir que solamente me interesa la que está en el cuadrante 1. Estas las descarto. Por eso me pregunto. Si no te hago, bueno, ahorita igual reviso a ver si no hay un error, porque entonces si no ya no me sirve esta de No aquí. sirve la Ya no otra. aparece, ya no aparece. Y me dice que gire en el eje Y. Pues entonces Entonces sería esto. despeja la de la función que sí utiliza, ¿no? Bueno, Sí, en cuestión de Y. sería despejar. Pues esta nada más. Porque Ujú. esta ya no lo ocupé. Qué chistoso. Pues sí, sería eso. Sí, ok. Ujú. Gracias. De nada. ¿Y otra Maestra, pregunta? una Sí. pregunta, sí. Del ejercicio que acabamos de ver anterior, Ajá. el método que vimos, ¿cómo se llama? Es el Sigue método siendo de... sigue siendo el método de los discos, porque si se fijan, el sólido que se forma no tiene huecos. Sigue siendo el método de los discos, nada más con una modificación, y la fórmula fue la misma. Una modificación porque como el eje de giro es diferente, entonces hay que incluir eso en el radio. Ok. Pero yo me confundo con ese método y con el método de capas, que es El capa no lo cuando... vamos a ocupar. Ah, no. Ok, ok. No, digamos que si estuviéramos en clases normales, sí lo alcanzaríamos a revisar,
pero esta vez, pues si recuerdan, les comenté que íbamos a revisar nada más contenidos mínimos, entonces nos dijeron que pues, ya nada más cubrir hasta esta parte de sólidos. Era discos y arandelas. Ok. Pero me ibas a hacer una pregunta. A ver, igual Sí, si ya conoces el método, pues ya. Ajá. El volumen por ese método y el volumen por el método de arandelas, ¿es el mismo volumen? Sí, debe dar el mismo volumen, lo único que estamos haciendo es usar diferentes fórmulas, pero el sólido que se forma es el mismo. Debería de darnos lo mismo. Si no Ok, ocurre, quiere decir que en alguno de los dos nos equivocamos. ok. Sale, eso era todo. Gracias. Vamos a ver un ejemplo sencillito. Y igual a raíz de X. Y igual a X. Y giran en X igual a 2. Eje X, eje Y. Raíz de X sería así. Y igual a X sería así. Ya no me especifica más funciones porque entre esas dos ya delimitan una región. La dibujé mucho. No va a caber. Esta se cruzan en X igual a 0 y X es igual a 1. Estaría el 1 y me dice que giran en el X igual a 2. Quiere decir que están girando en esta parte. A la hora que giran, el sólido que se forma sería más o menos así. Y ya no sé si alcance a terminarlo porque me dice que ya nada me quedan 10 minutos, pero igual nos apuramos. Entonces, estaría formando este sólido. Tiene un hueco en el centro. Entonces, en este caso, estaríamos aplicando el método de las arandelas, donde el volumen es igual a pi por la integral que va desde A hasta B, del radio mayor menos el radio menor. En este caso, como está girando con respecto, como si lo hiciera en el eje Y, sería con respecto de Y. Solo que como no está girando en un eje de coordenadas, hay que incluir en el radio ese cálculo. Entonces vamos a considerar esta como si fuera una función. Tenemos la función f, tenemos la función g y tenemos la función h. Entonces el volumen sería igual a pi por la integral que va desde, estos se cruzan desde en 0 y esta coordenada es 1. Entonces sería la integral que va desde 0 hasta 1. Estamos sacando nuestros discos así. Sería la integral que va desde 0 hasta 1. Y nuestro radio mayor, ¿cuál es el radio mayor? Pues es la raíz. Es el que está formando nuestra figura más grande. Nuestro radio mayor sería la raíz. Pero entre la raíz y el eje, ¿cuál es la función que está más hacia la derecha? Nuestro radio mayor, la raíz. Y x igual a 2, pues la que está más a la derecha es x igual a 2. Menos, esta la vamos a tener que convertir porque está girando como si lo hiciera en el eje Y. Entonces x es igual a y cuadrada. Entonces va a ser 2 menos y cuadrada. Menos, ahora vamos a calcular el radio menor. Y nuestro radio menor es con la línea recta. Y entonces, entre la línea recta y x igual a 2, ¿cuál es la que está más hacia la derecha? Pues es x igual a 2 menos nuestra línea recta, que sería y. Y todo eso se integra con respecto de y. ¿Se entiende? Ahora sí revolvemos todo con todo.
es método tenemos radio mayor y radio menor, por lo tanto es el método de las arandelas o de los discos huecos. Y como está girando en un eje que no es el de coordenadas, pues entonces en el cálculo de los radios se incluye también esta función. Y lo demás, pues ya nada más es resolver la integral, que sería pi por la integral que va desde 0 hasta 1, y tengo que resolver esta, me va a quedar 4 menos 4y cuadrada más y cuarta, y luego menos 4 menos 4y más y cuadrada. Y todo se integra con respecto a y. Creo que ya no va a acabar. Este es igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 1, y empiezo a simplificar todo. Voy a tener 4 menos 4, se van a eliminar. Voy a tener aquí menos 4y cuadrada y me va a salir menos 1 de acá, menos 5y cuadrada, más y cuarta, y me va a quedar menos por menos, más 4y. Todo se integra con respecto de y. Vamos a borrar esto para continuar acá. El volumen es igual a pi por, si integramos todo esto, me va a quedar menos 5 veces y cúbica sobre 3. La integral de y cuarta va a ser y quinta sobre 5, más 4y cuadrada sobre 2. Y todo eso se evalúa desde 0 hasta 1. Me va a quedar pi por, si la función la evalúo en 1, voy a tener menos 5 tercios, más 1/5, más 2. Si la evalúo en 0, pues todo me da 0. ¿Tienen calculadora a la mano? Van a ser 15. Me da 8 quinceavos. Si estoy mal, me corrigen, por favor. 8 quinceavos Ahí voy, de ahí pi. voy. Son unidades cúbicas. 8 quinceavos. Ok, perfecto. Y entonces el resultado de esto son 8 quinceavos de pi y son unidades cúbicas. ¿Se entiende el ejemplo? Yo nada más tengo duda de por qué le puso el 2 y luego le restó la y. Porque recuerden, si gira en un eje que no es el de los radios, se van a considerar. Si gira en un eje que sea diferente al de coordenadas, lo vamos a considerar como una diferencia de funciones. Y entonces el eje de coordenadas es considerado también una nueva función. F, G, H. Entonces mi radio mayor se forma aquí, entre el eje y la raíz. Entre el eje y la raíz, ¿cuál es la que está más hacia la derecha? Pues 2. ¿Cuál es la que está más hacia la izquierda? Bueno, en este caso no lo consideramos como raíz, lo consideramos como y cuadrada. Es por el hecho de que no está girando en un eje de coordenadas. Entonces, cuando no gira en un eje de coordenadas, nuestros radios siempre nos van a quedar así, como una diferencia. Entonces eso pasa si las fórmulas no tocan el eje de rotación. Si no, no pueden tocarlo, pero el hecho es de que gira en una línea que no es ni X ni es Y. Y en realidad, podría girar aquí si están tocando el eje, y entonces esta línea sería 1, y esto cambiaría a ser 1 y 1. Si girara aquí, digamos, aquí sí tocan el eje, pero se considera la misma fórmula, y entonces ahora entre esta función y esta, ¿cuál es la que está más hacia la derecha? Sigue siendo esto. 1 menos y cuadrado. 1 menos y. Y si giraran en x igual a
5, pues aquí tendría 5 menos y cuadrada y aquí 5 menos y. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que esa era la que tenía. ¿Sí? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, pues entonces ya sería todo. Creo que ahora sí con esto debe ser suficiente para que puedan resolver todos los ejercicios. Ok. Bueno, y si no hay dudas, pues ya sería todo. Muchas gracias por atender la clase. Que tengan bonito fin. Gracias, maestra. Gracias. Igual. Gracias, maestra. Gracias, adiós. Adiós.